Buenas tardes. Dentro del marco de la 27ª jornada de alumnos de Derecho Comercial, primer curso, vamos a tratar un tema que es el de las sociedades constituidas en el extranjero. Para llevar a cabo esto, vamos a hacer el análisis del fallo de primera y segunda instancia, los autos caratulados Great Brands Incorporation sobre concurso preventivo. Este trabajo es un trabajo de intercomisiones llevado a cabo por la Cátedra A, cuya titular es la doctora Mónica Torres de Real, y la Cátedra B, cuya titular es la doctora Hilda Zulema. Coordina el trabajo la doctora Ana Julia Pérez, Diana López Sánchez y María Victoria Gallego Chávez. Somos 8 alumnos los que vamos a hacer la exposición, pero detrás tenemos cuantos compañeros que colaboran mucho, o sea, gran parte del curso colaboró con el trabajo, realizando el PowerPoint, acercando bibliografía. Los alumnos expositores son Álvarez Claudia, Azulda Silvia, Cáceres Abreu Andrea, Expósito Lundila, Moncheta Bianca, Peterson María, Sosa Micaela y yo, Saracho Roa. Nosotros dividimos, somos 8 alumnos los que vamos a exponer, pero por el lugar que hay, decidimos separar primero lo que vamos a dar en la presentación del caso y el marco normativo, y luego van a pasar los alumnos que van a responder el análisis del caso. Bueno, voy a presentar el caso. Se trata de una sociedad constituida en el extranjero, más precisamente en las Islas Caimán, que se llama Great Brands Inc. Esta sociedad se inscribió en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal conforme al artículo 123 de la Ley General de Sociedades, 19.505. Se inscribe en el Registro Público, precisamente el Registro Público de Comercio, para poder adquirir y controlar la sociedad anónima ABAN, de la cual adquiere el 99,99% de las acciones. Esta sociedad nacional, local, Habana Sociedad Anónima, solicita un préstamo y es concedido por un trust de bancos que lleva como líder al Deutsche Bank. Obtiene el préstamo y luego de lo cual no puede el préstamo lo garantiza la misma empresa Great Brands Inc. con las acciones que tiene en Habana Sociedad Anónima, 99,99%. A su vez, luego Habana Sociedad Anónima no puede afrontar el préstamo y entra en cesación de pago, o sea, no paga el préstamo. Por lo cual pide que la apertura del concurso preventivo de esta sociedad. Los bancos, al ver la imposibilidad de pago por parte de Habana Sociedad Anónima, que pide la apertura del concurso preventivo, accionan contra Great Brands Incorporation, que era la que garantizaba este préstamo. En ese punto, para no perder, que no le rematen las acciones que poseía en Habana, Great Brands Inc. También solicita su concurso preventivo. Y acá se plantea el problema, que es esta sociedad constituida en el extranjero, Great Brands Incorporation, ¿es un sujeto concursado en Argentina? A partir de este planteo, mis compañeras van a dar el marco normativo y luego se va a pasar a explicar el fallo de primera y segunda instancia. Entonces, antes de iniciar, como decía el compañero, el análisis de los fallos, vamos a dar un marco teórico y normativo del problema que se presenta con esta sociedad.
Esta sociedad es una sociedad que se encuentra dentro de las que son sociedades que están constituidas en el extranjero y que desarrollan su actividad dentro del territorio de nuestro país. Entonces, cabe fijarnos dentro de qué el régimen va a estar regulada. Y encontramos que se encuentra regulada de acuerdo a nuestro sistema normativo por la ley 19.550 en su sección 15, desde el artículo 118 al 124. Este articulado es importante decir que no fue modificado con la modificación que sufrió esta ley después de la ley que fue modificada por la ley 26.994. Aclaremos también que estos fallos, los dos, fueron dictados con anterioridad a que se modifique la ley 19.550. Por lo tanto, visto así, vamos a refrescar nuestra memoria qué dicen este articulado con respecto a las sociedades extranjeras que se constituyeron en el extranjero pero que quieren desarrollar o pretenden o realizan actividad en nuestro país. Así nos encontramos con el artículo 118 que establece en forma genérica que la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su constitución y su forma por las leyes del lugar de constitución. Esta normativa, este artículo, luego expresa o regula la actividad que va a desarrollar, de acuerdo a la actividad que va a desarrollar esa sociedad, va a hacer los recaudos que va a tener. Y hace una diferencia. Si la sociedad constituida en el extranjero va a hacer solamente actos aislados en nuestro país, entonces está habilitada lisa y llanamente para poder hacerlo, como así también para poder estar en juicio. En cambio, si la actividad que va a desarrollar esta sociedad está relacionada con el ejercicio habitual de los actos que ella realiza y que está relacionado con el objeto social, como así también establecer un asiento sucursal o una representación permanente, ya debe cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos es acreditar la existencia de esa sociedad constituida en el extranjero de acuerdo a las leyes de su constitución. Segundo, fijar un domicilio en la República y cumpliendo con la publicación e inscripción que son exigidas a las sociedades locales. Y justificar la decisión de crear esta sociedad y nombrar un representante que va a estar a cargo de esa sociedad. También debemos recordar que el artículo 120 de esta sociedad establece que debe llevar una contabilidad separada y someterse al control de acuerdo al tipo de sociedad en el que ella se inscriba. Ahora bien, el artículo 123 dispone que para las sociedades constituidas en el extranjero y que quieran constituir una sociedad en nuestro país, deben acreditar previamente ante el juez del registro que han sido constituidas de acuerdo con las leyes del país de su constitución e inscribir su contrato social, como así también reformas y demás requisitos o documentación para que le van a habilitar, como así también la documentación de sus representantes legales en el registro público y en el registro nacional de sociedades con acciones si correspondiera. En esta parte es importante tener en cuenta lo que la mayoría de la doctrina tiene en cuenta, que es que si bien no está expresado en este artículo, la doctrina mayoritaria extiende para las sociedades que tienen acciones que son constituidas en el extranjero, pero que tienen sus acciones en una sociedad local, que es el caso de la que estamos presentando y que se van a analizar los fallos más adelante. También
no termina acá todo la cuestión jurídica, porque también vamos a escuchar que en los fallos se nombra al artículo 124. Y el artículo 124 dice que la sociedad constituida en el extranjero, que tenga su sede en la República o que tenga por objeto principal está destinado a realizarlo en el territorio de nuestro país, será considerada como una sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de su constitución o de su forma o de control de su contralor de su funcionamiento. ¿Qué pretende así la ley expresada? Ejercitar una función de policía jurídica de forma permanente y que se integra con un control de legalidad. ¿Para qué? Para evitar la burla legal mediante la aparición que hacen estas sociedades de socios que son ficticios y de dudosa representación, pretendiendo con esto dificultar la acción que se pueda realizar o que se pretenda realizar contra las sociedades o bien contra alguno de sus socios. Se vincula así este artículo con la problemática de las sociedades offshore que vienen de países remotos denominados paraísos fiscales. Entonces, recordemos que las sociedades offshore se constituyen en un país determinado para realizar sus actividades en otro u otros países e incluso tienen prohibida realizar su actividad en ese país donde se han constituido. Indudablemente, no hay que generalizar, solo extremar la seguridad, porque no siempre es torcida la actividad de una figura offshore. Bien, a fin de encuadrar adecuadamente los temas en los fallos analizados, debemos recordar también que una sociedad puede ser socia de otra, apareciendo el fenómeno de las participaciones societarias. Ahora bien, puede que en ese marco se produzca el fenómeno de control que en nuestro ordenamiento jurídico está establecido en el artículo 33 de la ley número 19.550, cuando expresa que se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, primero posea participaciones por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o en las asambleas ordinarias. Segundo, que se ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones u otras o participaciones de interés poseídas, o también por los especiales vínculos existentes entre esas sociedades. Vinculadas a los fenómenos de control societario, aparecen las denominadas o llamadas sociedades holding, que son aquellas cuya única finalidad es la de ser tenedora de toda o de una parte significativa de participaciones, o sea, del capital de otras sociedades, para controlarlas o gestionarlas. Bien. O sea que en sentido amplio, una sociedad holding es aquella que es tenedora de participaciones, que son generalmente acciones de otras sociedades, que le posibilita dominarlas o controlarlas. Tal elemento de control permite diferenciar a una sociedad holding de una sociedad meramente inversora, que si bien también es poseedora de acciones, no las controla, sino que se limita a la percepción de dividendos de esas otras sociedades. Asimismo, también podemos diferenciar la situación de una sociedad holding que es titular del paquete de control de una sola sociedad, de otros casos de sociedad holding en los que una misma sociedad detenta el paquete de control de otras sociedades para configurarse, sea de manera
directa o indirecta, un grupo económico o grupo societario con su problemática específica. Por otra parte, a la sociedad controlada por la sociedad holding se la denomina sociedad filial o subsidiaria. Son varios los motivos que nos llevan a decidir para constituir una sociedad holding. Muchas veces puede ser porque la ley exige o impone el objeto exclusivo para ciertas actividades como las bancarias, de seguros, las concesionarias de seguros de servicios públicos y similares. En otros casos se aprecia la conveniencia de limitar la responsabilidad patrimonial, la incorporación de nuevos socios solo para esas clases de actividades, la distante localización geográfica, también las necesidades de descentralización. También muchas veces se constituyen estas sociedades holding por motivos fiscales. Bueno, otro tema que debemos destacar es el de la unipersonalidad, porque antes de la reforma no se admitía en nuestro ordenamiento jurídico la sociedad unipersonal. Para constituir una sociedad se requería la pluralidad de partes y además la reducción a 1 del número de socios era causal de disolución si el socio único no recomponía la pluralidad en el plazo de 3 meses. A partir de la reforma introducida por la Ley 26.994 a la Ley de Sociedades, se incorpora a la sociedad unipersonal y también se elimina la reducción a 1 del número de socios como causal de disolución y se restringe al tipo de sociedad anónima. Y hoy también pueden ser unipersonales las sociedades por acciones simplificadas. Ahora bien, también debemos recordar que antes de la reforma, las sociedades no constituidas regularmente, si bien eran sujetos de derecho, estaban sometidos a un régimen sancionatorio que hacía inoponible el contrato entre los socios y la responsabilidad ilimitada, solidaria y directa entre los socios por las obligaciones sociales, ya que ahora, gracias a las modificaciones introducidas por la Ley 26.994, se abandonó eso y se reformó la sección cuarta, capítulo primero de la ley número 19.550. Ahora van a pasar los restantes alumnos que van a explicar el fallo de primera y segunda instancia.